Because Jesus said, I only do Así es. Porque Jesucristo dijo, what I see my Father do. yo solo hago lo que mi Padre hace. So Lo the veo a mi Father Padre. didn't put this storm on Jesus. Así es. Entonces, si es o sea, Jesús es su hijo y Dios es su padre, ¿cómo le va a hacer esa tormenta si es su hijo? That's right. Quería hacer los planes, Jesús quería pasar al otro lado. Because Y la tormenta lo quiso parar, decir, no, que no vaya al otro lado. Because Jesus was led by the Holy Spirit. Así, entonces, porque Jesús estaba guiado por el Espíritu Santo para ir al otro lado, ¿no? That's right. Que le dijo, pasemos al otro lado. Pero la tormenta no los dejó. Entonces, si es su padre, ¿cómo no va a permitir que él vaya al otro lado, que él estaba guiado por el Espíritu Santo para ir? Pero la oposición era aquí, The storm. la tormenta. But Jesus spoke to it. Pero aquí vemos que Jesucristo le habló a la tormenta. Bienvenidos al podcast de los Ministerios Paul Reeves. Deseamos que hoy te conectes con Jesús y experimentes la verdad del Evangelio. So we're talking about why sickness comes. Entonces seguimos hablando acerca de la enfermedad. ¿Por qué viene? Así And es. now we're going to talk about where do storms come from. Ahora vamos a hablar acerca de dónde vienen, por ejemplo, Tormentas. las tormentas. Here in Mississippi, we have tornadoes. Ya, nosotros aquí en Mississippi tenemos tornados. They destroy houses, Estos tornados destruyen casas, destroy businesses, destruye todos los negocios, kill people. mata a las personas, And it's not from God. y esto no viene de Dios. God didn't permit it. Y Dios, es más, tampoco lo permite. God gave the authority to the earth. Así es. Dios, To man, Adam and así Eve. es. Dios ha dado la autoridad al hombre, en este caso Adán y Eva. He said, of all the earth, in Genesis 1:26, all the earth. Ya. Y hemos leído, ¿no? En el anterior, cuando dice que en Génesis 1:26, Dios le dio la autoridad o el dominio, le dio toda potestad a Adán para que él gobierne la tierra. Over all the earth. Sobre todo, o sea, sobre toda esta tierra, sobre este mundo. And when Adam sinned, he submitted himself to the Así devil. es. Entonces, y cuando Adán y Eva ellos pecaron, ¿qué hicieron ellos? Se sometieron al diablo. See, sin Entonces, el pecado is following the wrong direction. es la que sigue a una dirección incorrecta. That's right. God is walking one way and sin is the opposite direction. Así es. Por ejemplo, Dios quiere que vayas tú por este lado, ¿no? Pero el pecado es la que te manda por otro lado. And so this is the consequences of Adam and Eve's sin. Entonces, ahora, esas son las consecuencias de lo que hicieron Adán y Eva, que pecaron. El pecado de Adán y Eva, ¿no? And, Obviamente. Let's just make sure you understand. Let's read Genesis 1:26 Ya. one more time. Yo lo que quiero es que lo tomes esto un poquito más, te des cuenta. Vamos a leer nuevamente Génesis 1:26 para que tú te des cuenta. Amén. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso habló Dios, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, ¿no? En las aves del cielo. Cuando dice señoree, what size in your Dominion. versión? En nuestra versión, o sea, en el español dice señoree. En la versión en inglés dice le dio dominio a Adán That's right. sobre los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. Slow down. En toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Read it again. ¿Ok? Vamos a leer de nuevo. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen Slow down. y a nuestra semejanza. Y señoree, o también podemos decir, tenga dominio en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Okay, so we understand now Adam had that authority. Entonces aquí vemos que Adán y Eva tenían autoridad sobre todo eso, And sobre toda la tierra. they sold out to the devil Y ellos se sometieron al diablo. when they choose to follow the devil. Así es cuando ellos decidieron seguir al diablo. o Because pecaron. Satan said, what did Satan tell him? But you'll be like God when you... Ya. Ellos le creyeron a las mentiras del diablo. Porque ¿qué le dijo el diablo a Eva, no? Le dijo, pero si tú comes esa manzana, tú vas a ser igual que Dios. In other words, he wants you to have pride like he does. Ya, él estaba tratando de hacerlo que sea orgulloso, Equal him. igual que él, ¿no? Saying, yo I voy don't a need tener- God. no necesito a Dios ya, mira, yo conozco ya todo esto, ¿no? Porque eso es lo que Satanás también quiso That's what, ser más that's what que his Dios. first sin was. Porque ese es el primer pecado en el His caso de pride. Satanás, su orgullo. Él quería ser más que Dios. And I don't need God. Es decir, nosotros le podríamos decir, Yo no necesito de que Dios. no necesitaba de Dios. Pride says, I can live on my own, I don't need God. Ya, el orgullo viene a ser, bueno, nosotros tomamos otra, cuando no necesitas de nadie, ¿no? Decir, que yo todo lo puedo. Yeah, Yo no necesito de nadie. that's right. But God wants us to submit our life to Him and walk with Him in fellowship. Ya, Dios quería que tú te sometas a Él, trabajar con Él y tener esa comunión con Él. And He'll give Eso es you lo que His quería. wisdom. Y le dio su sabiduría. Wow, we receive the wisdom of God. Así es. Nosotros, bendito sea Dios, que hemos recibido la sabiduría de Dios. Okay, let's turn over here to Mark chapter 4, verse Ahora vamos a ver el otro punto en Marcos 4. 35. Marcos 4, 34. 35. Otra vez, no sé por qué siempre digo 34, pero es el 35. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y dice el 36, y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad del viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y el 38, y él estaba en la popa, dice, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Le dijo uno de sus discípulos. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. That's right. And so here we see Jesus said in verse 35, we're going to the other side. Ya, entonces estamos viendo aquí cuando Jesús le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. And then a storm was trying to keep them from getting there. Ya, entonces, y vemos que cuando estaban pasando para el otro lado, una tormenta estaba tratando de cruzárseles a ellos para que no lo dejara pasar al otro lado. So it's contrary to Jesus' plan. Entonces estaba haciendo lo contrario a los planes de Jesús. So it's not from God. Entonces esto no es de Dios. Because Jesus said, I only do Así es. Porque Jesucristo dijo, what I see my Father do. yo solo hago lo que mi Padre hace. So Lo the veo a mi Father Padre. didn't put this storm on Jesus. Así es. Entonces, si es o sea, Jesús es su hijo y Dios es su padre, ¿cómo le va a hacer esa tormenta si es su hijo? That's right. Quería hacer los planes, Jesús quería pasar al otro lado. Because Y la tormenta lo quiso parar, decir, no, que no vaya al otro lado. Because Jesus was led by the Holy Spirit. Así, entonces, porque Jesús estaba guiado por el Espíritu Santo para ir al otro lado, ¿no? That's right. Que le dijo, pasemos al otro lado. Pero la tormenta no los dejó. Entonces, si es su padre, ¿cómo no va a permitir que él vaya al otro lado, que él estaba guiado por el Espíritu Santo para ir? Pero la oposición era aquí, The storm. la tormenta. But Jesus spoke to it. Pero aquí vemos que Jesucristo le habló a la tormenta. Yeah. ¿Qué le dijo? Calla y enmudece.
That's right. In other words, Jesus was in the perfect will of God right here. Ya, entonces aquí vemos nosotros, Jesucristo estaba en la perfecta voluntad de Dios. And there come a storm. Entonces, y vino esta tormenta. In your life, Y en tu vida, you can be in the perfect plan of God and tú, a storm comes. amén. Y si hablamos, por ejemplo, en tu vida, tú puedes estar en el perfecto plan de Dios, pero también puede venir una tormenta. It did to Jesus. Porque si lo hizo en Jesús, vino la It can tormenta. happen to us too. Entonces puede pasarnos también a nosotros. A storm doesn't mean you're not in God's will. Así es, si una tormenta viene en tu vida, no quiere decir que tú estés fuera del plan de Dios. Estás en el plan, pero esa tormenta Because que we have an tienes, enemy. esa tormenta que tienes está tratando de pararte, porque recuerda, tenemos un enemigo. Jesus had an enemy too. Jesucristo tuvo un enemigo también. Satan. Es Satanás. Él Amen. también. He had to rebuke the storm. Y él tenía que reprender a la tormenta. You're going to have to rebuke the storms in your life too. Entonces tú también tienes que reprender a la tormenta que tienes en tu vida. Amen. Esa tormenta que está tratando de parar o hacerte contrario al plan de Dios, no. Reprende In the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amén. Hallelujah. Aleluya. And so Jesus, in verse 40, says something very unique. Ya, entonces aquí después vemos en el 40, y Jesús les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Dice, entonces temieron con gran temor, o sea, sus discípulos, y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? They didn't know. Jesus said right here, you could do it too. Yeah. That's what Jesus was telling them. Yeah. Why are you fearful? You could have done the same thing I did. Ya. Entonces Jesucristo le estaba diciendo, ¿por qué teméis? Dice, o sea, si yo lo he hecho, tú también lo puedes hacer. Why? Because he didn't. In other words, Jesus is not going to rebuke you for something that you don't know that you're not possible to do. Ya. Por ejemplo, Jesús no va a hacer algo, dice. No correct you. No. He ain't going to correct you when you don't know. Ya. Él no, por ejemplo, no te corrige. Yeah, No, algo que tú no vas a poder hacerlo. that's right. But Jesus corrected them because they could spoke to the storm too. Ya. Y él les corrige porque él puede también, o sea, The disciples. sus discípulos también pueden tomar autoridad contra la tormenta. That's right. Hallelujah. O sea, él cuando les dice esto es porque también sus discípulos lo podían hacer. Porque wow. él también en otros versículos le dice, no, porque aún harías cosas mayores que yo. Amén. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. And so the storm doesn't come from God. Así es. Entonces vemos que la tormenta no viene de Dios. Tornadoes don't come from God. Los tornados no vienen de Dios. Earthquakes doesn't come from Los God. terremotos no vienen de Dios. Amen. Así es, no viene. Because Satan Así is the es. God of this world. Así es, porque Satanás es el Dios pequeño de este mundo. And they come from him. Y eso viene de él, del enemigo. That's why we de can take Satanás. authority over in the name of Jesus. Ya, y es por eso que nosotros tenemos que tomar autoridad en el nombre de Jesús. In the name of Jesus, En el nombre de Jesús. we have authority over the devil. Nosotros tenemos autoridad sobre el diablo. We have the Aleluya. victory in the name of Jesus. Yeah, nosotros tenemos la victoria en el nombre de Jesús. Because Aleluya. Jesus is our Lord. Porque Jesucristo es nuestro Señor. Make him your Lord today, Y hazlo a Él tu Señor ahora. and he'll change your life forever. Y Él va a cambiar tu vida para siempre. Aleluya. Aleluya. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a que puedas compartir este programa con alguien más. Nos vemos en el siguiente episodio.